pregunta muy importante. Bueno, gracias por los comentarios, desde luego, ¿no? Yo he venido a Ecatepec. Bueno, primero, yo venía en busca de cultura a Ecatepec en una época, porque yo soy muy aficionado a la música de rock. Hacía un programa de radio en Radio Educación del 77 al 81, y era la época en que se habían prohibido las tocadas masivas, los festivales, los conciertos. Después del movimiento del 68 había, digamos, mucha prevención hacia todo lo que fueran grandes concentraciones juveniles, y grupos de clase media como Three Souls in My Mind se reconvirtieron en el Tri y empezaron a circular en periferias, en algunos lugares del centro de la ciudad, y San Cristóbal de Ecatepec se convirtió en un santuario de la contracultura y de la música de rock. Three Souls in My Mind se reconvirtió en el Tri, empezó a tener letras en español y a hacer crónica urbana, y entonces veníamos a los hoyos funkis, veníamos a las tocadas en Ecatepec a buscar el rock que no encontrábamos en otras partes de la ciudad, ¿no? Y eso me parece muy importante. También he venido bastante al proyecto de artes plásticas que ha tenido la planta Jumex en Ecatepec. Desgraciadamente es un proyecto que no ha conectado con la región, sino que se ha mantenido como algo enclaustrado, pero que está aquí también en Ecatepec, no podemos olvidarlo. Y pues todo esto a mí me hace sentir que estoy en un regreso nuevo, pues aquí a Ecatepec, y me da mucho gusto. Respecto a cómo transmitir la pasión por los libros, eso es difícil, porque si los imponemos aburrimos a los chavos, ¿no? Yo creo que es muy importante que el maestro, o en la casa, si los papás o los hermanos o los abuelos son lectores, es muy importante que convirtamos a las historias en formas del afecto. Es decir, que el alumno sienta que alguien que lo aprecia, el maestro, está leyendo con él. O sea, no que le impone y le deja de tarea el libro, sino que lo lee de viva voz con él. El maestro lee un capítulo, el niño, uno de los niños lee otro capítulo, entre todos lo van leyendo. Mi hermana es psicóloga y también escribe poemas, y escribe un texto muy hermoso que se llama Había una voz, que tiene que ver con esto, porque ustedes recordarán que muchos cuentos de hadas empiezan con la frase famosa había una vez. O sea, érase que se era una época distinta en donde las hadas concedían deseos y existían los ogros y todo esto. Entonces había una vez, había otra época. Entonces dice mi hermana, en los cuentos para niños hay que tomar eso desde luego muy en cuenta, que es otra época, es otro mundo, es una realidad alterna. Pero también para enseñar la literatura infantil, para despertar el gusto por esas ficciones, es muy importante poder decir había una voz. Esa voz es la voz del maestro, es la voz del padre, es la voz de la abuela, que convierte por primera vez y para siempre la literatura en una forma del afecto. Es una voz que acompaña. Entonces, si el maestro le lee a los alumnos y luego los alumnos leen y van compartiendo la historia, van creando una comunidad afectiva, y entre todos se van identificando con la historia, y esos niños nunca van a olvidar esos momentos gratos de afectos compartidos. No solamente van a recordar la historia, los personajes, ¿no? Luego, además, se hacen dibujos sobre todas estas dinámicas posteriores, ¿verdad? A representar un personaje, hacer dibujos, construir en cartón la casita en donde ocurre la historia, o bueno, en el caso del profesor Zipper, pues preparar un guiso de brócoli, ¿verdad? Sí, que no, la verdad no es tan sabroso, pero yo... en el cuento pues también hablo mucho del brócoli, pero hacer un guiso de brócoli a ver qué pasa, todas estas dinámicas. Yo creo que lo que queda, y eso es lo importante, es que uno tiene que asociar la cultura con el afecto, porque así es como transmitimos los valores. Si alguien me quiere, si alguien me respeta y alguien me cuenta una historia, yo esto lo voy a atesorar y a llevar para siempre. Entonces, es así como podemos transmitir la pasión en la casa y también en la escuela, ¿no? Yo creo que los maestros en este sentido juegan un papel importantísimo. Acabo de estar en la normal de maestros, allá en
la Ribera de San Cosme, compartiendo con ellos esta experiencia y oyendo las dinámicas que ellos hacen con sus alumnos y viendo los dibujos que los hacen hacer con ellos, los juegos de palabras, todas esas dinámicas de juego, ¿no? O sea, jugar con la historia, eso es lo importante, o sea, que no sea una imposición. Y esto me lleva a algo que yo veía con ellos, que la lectura no se puede imponer, se tiene que contagiar. ¿Y cómo se contagia si el maestro no le gusta? Porque también eso hay que decirlo, hay maestros que no les gusta leer. Entonces, si no les gusta leer a ellos, pues ¿cómo van a hacer que los alumnos lean? No puede ser nada más un trámite. Entonces, cuando el maestro tiene la pasión y tiene el afecto, no lo impone, lo contagia. Y yo creo que ahí es donde está el secreto para formar lectores. Muchas gracias, maestro.